Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por el aguante. Vamos a esperar que aparezca la charla, pero si quieren les voy comentando. La idea de la presentación, nosotros desde el Grupo Pasturas de INTA Concepción del Uruguay, trabajamos en todo lo que es evaluación y mejoramiento genético de especies forrajeras. La charla se va a concentrar en lo que es la producción de pasturas templadas en Entre Ríos. Y bueno, después Juanjo de Batista va a comentar la interacción de estos sistemas de pasturas en las rotaciones con arroz y los impactos que tiene. Bueno, un poco para ponernos en contexto, siendo que es tan amplio, digamos, el tipo de asistentes, es de qué vamos a hablar cuando estamos hablando de pasturas y vamos a comentar algo también de verdeos. Las pasturas, bueno, son los cultivos principales de nuestra producción animal bajo pasto porque son los cultivos que tienen el menor costo de materia seca. El objetivo de las mismas es que sean altamente productivas y que sean perennes a lo largo del tiempo, mientras que los verdeos son cultivos estratégicos para lograr tener pasto donde las pasturas tienen bajas tasas de crecimiento y de esta manera poder sostener una elevada carga a lo largo de todo el año. ¿Por qué toda la charla va a girar sobre, me voy a marear entre las dos pantallas, toda la charla va a girar sobre cuál es la importancia de producir mucho pasto y qué técnicas deberíamos tener en cuenta para llegar a este objetivo. En general, esquemáticamente, lo que sale de nuestro sistema de producción animal es lo que vamos a ver más adelante, que yo llamo producción secundaria, que puede ser, en general, en la provincia principalmente es carne, pero podría ser leche o cualquier otro producto animal. Que está determinado por cuántas maquinitas tengo trabajando en mi campo, que sería la carga, y con qué velocidad estas maquinitas están produciendo, que es lo que se ve ahí como performance animal. En general, sobre la performance animal, el margen de acción que tenemos nosotros, sobre todo si estamos trabajando principalmente a pasto, es bastante estrecho. Digamos, a pasto podemos pasar de una ganancia de 500, 600, como veíamos hoy, a, en el mejor de los casos, 1 kilo, sobre todo por ahí en los verdeos, mientras que la carga es mucho más flexible, uno teniendo mucho más pasto puede avanzar un montón en la cantidad de animales que tiene por unidad de superficie. Entonces, por ese lado viene la idea de por qué debo producir mucho más pasto. Mucho más pasto, que es lo que vemos como productividad primaria, nos permitirá tener mucho más animales y por lo tanto mucho más producto. ¿Cuáles son las claves en los esquemas de producción de pastura? Yo diría que gran parte de la suerte que tengamos en que nuestras pasturas sean productivas se definen en el periodo de implantación, en lograr una buena pastura. Y después, bueno, vamos a ver algunas técnicas que nos van a permitir que estas pasturas sean de alta producción y de alta duración. ¿Qué aspectos entonces debo considerar para llevar a cabo estos objetivos? Vamos a ver, como yo les decía, la mayor parte de la suerte nuestra se juega en lo que es el periodo de implantación y hay muchas cuestiones a tener en cuenta pre-siembra que son consideraciones más que nada de conocimiento, más que de tecnología de insumos. Digamos, saber qué especies y mezclas voy a utilizar, cuáles son los requerimientos que tiene mi sistema productivo, si yo hago cría, si yo hago recría, si yo hago invernada. Las características de mi lote me va a definir qué especies o qué mezclas puedo utilizar y a su vez dentro de esto, bueno, qué mezclas, qué cultivares y cómo los voy a sembrar. Y también dentro de mi esquema productivo, ver la rotación, antecesores y fecha de siembra que me van a permitir lograr un buen cultivo. Bueno, después del momento de la siembra, va a ser muy importante, obviamente, el control de malezas, la fertilización, para que haya una buena nutrición de las especies que yo utilizo, y una vez que la pastura está instalada en la vida productiva, nos vamos a concentrar principalmente en lo que es la fertilización para hacerla más productiva y más durable a lo largo de los años. Bueno, en función de qué sistema nos encontremos nosotros productivamente hablando y de las características de nuestro suelo, vamos a definir qué especies o mezclas vamos a utilizar. Principalmente toda la charla se va a concentrar en lo que es especies templadas. Pero bueno, yo voy a mencionar las más utilizadas en la zona. En general, bueno, son las templadas que se utilizan en toda la región del país con algunas consideraciones. Dentro de las leguminosas, bueno, como vimos antes, alfalfa, trébol rojo, trébol blanco, lotus. Puse ahí entre signos de pregunta Melilotus como una alternativa que estamos evaluando, pero sobre todo para avanzar sobre ambientes con complicaciones. Y soja de pastoreo utilizada como verdeo. Dentro de las gramíneas, seguramente la perenne más utilizada sea la festuca, pero también tenemos evaluaciones con cebadilla criosa, y ya lo vamos a ver, sobre todo en consociaciones con alfalfa. Y bueno, dentro de los verdeos, avena como vimos antes, raigrasa anual,
y algunas otras alternativas, por eso dice ahí triticale entre el signo de pregunta, o podría ser también cebada forrajera, de cultivos que se comporten de manera similar a la avena, digamos, porque son cereales, pero que tienen algunas ventajas desde el punto de vista sanitario que nosotros tenemos evaluado, que la avena en general nos presenta algunos riesgos. Y no vamos a tocar nada en la charla, pero bueno, una alternativa, sobre todo también para avanzar sobre estos ambientes con complicaciones, es la utilización de especies subtropicales o megatérmicas. Una discusión que generalmente siempre se plantea, ¿por qué hacemos mezclas? ¿Por qué hacemos cultivos puros? Ni una cosa está bien, ni otra cosa, ninguna de las dos cosas, digamos, por sí sola tienen que ser una u otra. Digamos, cada de estas alternativas presentan ventajas y desventajas. En general, la ventaja de la mezcla es que me permite tener una mayor distribución a lo largo del año, un mejor balance nutricional, porque al meter especies con distintos ciclos, yo puedo tener una calidad más estable a lo largo del tiempo. En general, al mezclar leguminosas con gramíneas, achicamos un poco los riesgos de empaste, pero tal vez la principal ventaja de la mezcla en nuestro sistema, como lo vamos a ver, es que nos permite tener más perennidad a lo largo del tiempo. En general, las pasturas de nuestra región, las leguminosas arrancan muy bien, son muy veloces, pero a lo largo del tiempo se pierde bastante el stand de plantas. Y las gramíneas bien manejadas son las que nos dan la perennidad en el cuarto o quinto año de la pastura. Y obviamente, al mezclar muchas especies, empiezan a aparecer algunas desventajas. Cuando tengo más número de especies, es una decisión más complicada en qué momento uno entra a pastorear, porque distintas especies tienen distinto comportamiento de ciclo. Obviamente también nos dificulta lo que es control de malezas, y vamos a ver que cuando vamos a cultivos puros, se puede poner también la importancia de la fertilización para un buen balance de gramíneas y leguminosas. Los datos que voy a mostrar, porque son las pasturas que trabajamos ahí en la experimental, en general van a estar referidos a una pastura que llamamos polifítica, que puede o no tener alfalfa. En general, si tiene alfalfa, tiene unos pocos kilos, 5 kilos de grupo intermedio de reposo, grupo 6 o 7, y que tiene las leguminosas tradicionales que le comenté, trébol rojo, trébol blanco, lotus, y festuca y cebadilla como gramíneas. Y después lo que nosotros llamamos pastura base alfalfa, y después vamos a ver por qué utilizamos cebadilla como el acompañante de la alfalfa, que ya nos vamos a unas alfalfas de grupo 8 o 9 y cebadilla, con entre 10 y 12 kilos de alfalfa y 8 y 10 de cebadilla. Y después en algunos planteos se puede generar la situación de que necesitemos pasturas de una rotación corta, que entran más rápidas en producción, que en los primeros años son muy productivas, pero que se pierden a lo largo del tiempo. Bueno, yo les comentaba, nos vamos a concentrar sobre todo en este grafiquito, que por ahí es más fácil de que lo veamos todos, por qué cuando hacemos una pastura base alfalfa que le comentamos nosotros, la cebadilla se comporta mejor que las festucas tradicionales. Fíjense, en rojo estamos viendo la festuca, y en violeta la cebadilla. Y lo que vemos es qué es lo que pasa cuando empieza a producir la gramínea la mezcla con la producción de alfalfa. Y lo que se ve es que obviamente cuando la gramínea empieza a producir, por competencia la alfalfa también empieza a dejar de producir. Pero por mayor complementariedad en el caso de la cebadilla, esta disminución es mucho más leve que en la festuca. Si ustedes ven este numerito que está acá en la ecuación de regresión, por cada kilo que produce la festuca estamos perdiendo casi 700 gramos de producción de la alfalfa. Mientras que en la cebadilla, por complementariedad de ciclo, por cada kilo que empieza a producir la cebadilla, perdemos un poco menos de 400 gramos. A su vez, la mezcla nos permite también, bueno, como decíamos antes, una mejor distribución a lo largo del tiempo. Una alternativa un poco más nueva es la utilización de lo que se conocen como festucas mediterráneas. Las festucas tradicionales que nosotros usamos son las conocidas como continentales, que crecen, digamos, si bien son otoño, invierno, primaverales, tienen la capacidad de crecer todo el año. Las festucas de tipo mediterránea, por su ambiente de origen, que es el Mediterráneo, donde en verano prácticamente no llueve nada, entran en latencia en el verano. Entran en latencia quiere decir que directamente, aunque se den las condiciones para que esta especie crezca, no crecen. Entonces se adaptarían mejor a las mezclas con alfalfa, ya que en verano produciría prácticamente 100% de la alfalfa y en invierno y primavera temprano las festucas. En cuanto a verdeos, la mayor parte de información en la experimental, somos un grupo fuerte de trabajo en lo que es raigrasa anual.
Yo de avena mucho no voy a mostrar, y voy a mostrar algo también de algunas cosas un poco más nuevas de mezclas de ryegrass anual con leguminosas anuales también, y perennes. El ryegrass anual como verdeo es un cultivo muy interesante porque es muy productivo en invierno. En la primera filmina, yo capaz que para más o menos respetar los tiempos pasé poco rápido. El objetivo principal de verdeo de invierno es que nos produzca mucho pasto en invierno porque es un pasto más caro que el de la pastura. Nosotros tenemos más o menos evaluado el último ciclo cerca de 45 centavos el kilo de materia seca de un ryegrass contra 22, 23 centavos de una pastura. Entonces lo que yo tengo que lograr es que produzca mucho cuando la pastura no crece. En general, estos tres cultivos se comportan muy bien como verdeo. Fíjense, acá comparamos promedio de 3 años de avena, ryegrass y triticale. En azul es la producción de otoño-invierno, que es cuando a nosotros nos interesa como verdeo. Fíjense que es relativamente similar, entre 3.000 y 4.000 kilos de materia seca. Y el ryegrass tiene el plus de la producción primaveral. Por eso esa potencialidad. Esa es la producción anual. Y abajo lo que vemos es las tasas de crecimiento inicial. En general, la ventaja de los cereales frente al ryegrass es que son bastante más rápidos al inicio, aparte de que lo podemos sembrar un poco antes. Fíjense que si la tasa de crecimiento de la avena en este caso está entre 20 y 25 kilogramos de materia seca por hectárea y día, el ryegrass crece inicialmente a un 70% de esa tasa. Y el triticale, que es un cultivo interesante porque se comporta bastante parecido a la avena productivamente y es un poco mejor desde el punto de vista sanitario, es con una tasa intermedia. Bueno, y esto es un poco esquematiza a lo largo del tiempo estas tasas. Fíjense, esto es a lo largo del tiempo, en verde ryegrass, en rojo triticale y en azul avena, como en general inicialmente las tasas de crecimiento de los cereales son mayores hasta que cerca del invierno esta relación se invierte y el ryegrass supera ampliamente en todo lo que es invierno y primavera en cuanto a tasa de crecimiento. Les comenté que tenemos alguna información de incorporar leguminosas a los verdeos de ryegrass anual. Estos trabajos están hechos en dos sistemas productivos. Uno en lo que se conoce como ryegrass en promoción o las resiembras naturales de ryegrass, que esto en general está destinado a potreros complicados donde uno no puede instalar un cultivo todos los años. Entonces lo que trata de hacer es como generar un pastizal natural de ryegrass anual. Y los otros son de ryegrass en rotación, que es el ryegrass que uno implanta todos los años. ¿Con qué objetivo sería incorporar a estas leguminosas? Por un lado, prolongar el periodo de aprovechamiento del ryegrass. En general, según el ciclo, vamos a ver que hay diferencias de ciclos, pero según el ciclo, más o menos a mediados de octubre, los ryegrasses empiezan a florecer y perder calidad. Entonces podemos, con la incorporación de las leguminosas, que son más primaverales, prolongar el periodo de aprovechamiento. Por otro lado, ver si podemos mejorar la cantidad de forraje y la calidad en la primavera, donde el ryegrass empieza a declinar su calidad. Y por otro lado, evaluar si la incorporación de esta leguminosa aporta nitrógeno al sistema proveniente de la fijación biológica. Bueno, en el primer caso es el que le comentaba de las resiembras de ryegrass anual. En este sistema es bastante importante el objetivo de prolongar el periodo de aprovechamiento del ryegrass porque si uno instala un ryegrass para manejarlo como un pastizal natural por resiembra, el periodo de aprovechamiento puede ir como mucho de junio a mediados de octubre o principios de noviembre cuando uno deja semillar y está teniendo un tiempo muerto hasta el otro junio donde prácticamente no lo utiliza. La idea es ver si con la incorporación de alguna leguminosa podríamos prolongar este periodo de aprovechamiento. Fíjense, en este caso es con la incorporación de trébol rojo, lotus corniculatus, trébol blanco, y lotus tenuis y el testigo. Fíjense, bueno, evidentemente estos potreros que son complicados, el testigo es un ryegrass, lo que nosotros llamamos más o menos, con 3.000 kilos de materia seca de oferta. Y la incorporación de cualquiera de estas leguminosas incrementó significativamente la producción de pasto. Fíjense lo que es trébol blanco y lotus tenuis, las letritas acá arriba indican que hubo diferencias significativas con el testigo, y lotus corniculatus y trébol rojo fueron los dos que se destacaron con estas letritas acá arriba. Algo importante, ¿se acuerdan que era ver si prolongaba el periodo de aprovechamiento? Y son estos porcentajes que vemos acá abajo. Fíjense en trébol rojo, que es lo que está en colorado en la columna, el 86% de lo que aportó el trébol rojo lo aportó posterior al periodo de aprovechamiento del ryegrass anual.
por lo cual nos muestra que nos permitió prolongar el periodo de aprovechamiento. Esto es promedio de 2 años de evaluación y se instaló sobre una promoción de ryegrass que ya tenía 10 años de ryegrass puros y un año se le instaló, se le intersembraron las leguminosas. El otro sistema, el de ryegrass en rotación, fíjense, en este caso se combinaban también distintos tratamientos, lo que es la fertilización nitrogenada, sin nitrógeno y con 100 kilos de urea al macollaje, y con la incorporación de trébol persa, que es un trébol anual, y trébol alejandría, que es otro trébol anual. Comparando las dos primeras columnas, podemos ver primero la importancia de la utilización del nitrógeno en los cultivos de ryegrass. Fíjense que pasamos de un poquito más de 3.000 kilos a casi duplicar la producción 5.000, 5.500 de materia seca. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una de las posibles ventajas de estas mezclas sería el aporte de nitrógeno de la leguminosa al sistema? Si nosotros comparamos el ryegrass puro sin nitrógeno versus el ryegrass con trébol sin nitrógeno, podríamos ver si esa leguminosa le aportó algo de nitrógeno a ese ryegrass en ese momento. Y vemos que no hubo grandes diferencias entre esas mezclas. No quiere decir que esa leguminosa no esté aportando nitrógeno al sistema, sino que en el momento que el ryegrass lo está necesitando en el cultivo, no se lo está dando. Y después vemos que si comparamos entre los dos tréboles utilizados, el trébol de Alejandría prácticamente en 2 veces y media fue la producción de lo que es el ryegrass puro. Fíjense que llegó a más de 7.000 kilos de materia seca por hectárea. Estos ensayos fueron hechos con animales arriba y fíjense que esto es el ryegrass versus el ryegrass con trébol, nos permitió pasar de una producción de cercana a 500 kilogramos de materia seca por hectárea a más de 600 kilogramos de materia seca por hectárea. Y si nosotros vemos la carne que llevábamos acumulada por hectárea al 15 de octubre, que es periodo más o menos hasta donde se utiliza el ryegrass, vemos que las diferencias en ese momento no eran de tal magnitud. O sea que gran parte del impacto estuvo dado por la calidad forrajera, expresado en la ganancia, y por el periodo más prolongado en el cual pudimos aprovechar el cultivo. No me voy a detener mucho en lo que es especies o mezclas, pero es bastante importante conocer en nuestra zona también cómo se comportan los cultivares. Y esa es una información que desde la experimental está disponible para los productores y es de costo cero. Saber, digamos, qué variedad sembrar entre una buena y una mala en general no va a tener diferencia en lo que le va a salir el kilogramo de semilla. Entonces es una ventaja que uno puede capitalizar solamente con saber a quién solicitarle la información. De varias especies de forrajeras hay redes de evaluación, tenemos, digamos, red de evaluación de alfalfa, redes de evaluación de ryegrass. Parte de los resultados, si uno pone red de evaluación de cultivares de forrajeras, están online en las páginas de INTA. Y nos presentan información de este tipo. Nos permiten también sacar algunas conclusiones. Esto es un ejemplo en ryegrass. Fíjense, esto es del año 2001 al 2014, ensayos de evaluación de cultivares. En promedio, en parcelas, nosotros encontramos cerca de 5.500 kilos de materia seca. Pero el valor que me resulta interesante, referido a lo que hablábamos antes, son estos porcentajes que vemos acá abajo. Si uno hubiese tenido, en este caso sería la suerte, de elegir en cada año el cultivar que mejor se comportó en el ensayo, estaría obteniendo un 17% por arriba de la media de producción. Eso es bastante difícil, pero uno sí puede conocer un cultivar que consistentemente a través de los años se encuentra por arriba de la media. Y si uno todos los años hubiese tenido la suerte de sembrar un cultivar que se comporta por arriba de la media, se estaría capitalizando solo por conocimiento entre un 7 y un 8% superior de producción. Bueno, todos estos materiales están, esto lo vamos a pasar un poco rápido, están caracterizados en cuanto a sanidad, perdón, la anterior era en cuanto a ciclo, a floración, en cuanto a sanidad. Bueno, y después también es bastante importante conocer o tener en cuenta lo que es la rotación, los antecesores y la fecha de siembra para lograr buenos cultivos. En general, un buen cultivo antecesor lo definimos como aquel que nos entrega en tiempo y forma el lote para instalar bien estas especies forrajeras. De la mayor parte de los cultivos que se utilizan en la zona, digamos, deberíamos buscar aquel que nos libera temprano el lote para instalar la pastura y que nos deje un volumen de rastrojo relativamente manejable para instalar estas semillitas que, como ustedes sabrán, son bastante pequeñas. Bueno, eso se lo voy a dejar para Juan.
Bueno, en cuanto a fecha de siembra, una buena fecha de siembra es aquella en la que encontramos buena temperatura del suelo. En general, en nuestras regiones, para los verdeos, recomendamos cuando los primeros que podemos sembrar son los tipos cereales, tipo avena, que es de mediados de febrero en adelante. El ryegrass se podría llegar a sembrar en esas épocas, pero es algo riesgoso que nazcan esas plantulitas tan pequeñas en momentos donde se pueden dar condiciones de sequías y calores extremos. Las pasturas templadas estamos hablando de mediados de marzo a marzo-abril. Esto no quiere decir que no se puedan sembrar más tarde, pero una vez que nos alejamos de la fecha óptima empiezan a aparecer algunas complicaciones. Muy importante en el tema maleza, en el tema pastura, perdón, yo no soy un especialista en malezas, pero sí tener en cuenta en la cabeza el control integral de malezas en la rotación forrajera. ¿Por qué? Porque, por un lado, bueno, para llegar al momento de la implantación con las pasturas en las mejores condiciones, pero por otro lado, porque el momento en el que uno tiene la pastura es un momento bastante más difícil, porque uno tiene muchas más especies y bastante más caro para controlar malezas. Entonces uno tiene que aprovechar los tiempos muertos de la rotación y los verdeos, donde en general son cultivos puros, entonces uno de forma más barata y más eficiente puede controlar malezas. Este es un ejemplo que está, no sé si los costos están exactos, porque está hecho hace unos 30, 40 días, pero lo que es controlar hoja ancha en un verdeo de gramínea, como puede ser ryegrass, con 2,4-D y tordón, que en ese momento valía 100 pesos por hectárea, mientras que en una pastura uno ya tiene que empezar a utilizar herbicidas selectivos y más caros, como 2,4-DB y Preside, estamos hablando prácticamente el doble de costo. Muy importante en la etapa inicial también es considerar la densidad objetivo, la cantidad de plántulas que nosotros queremos lograr, que eso es lo que en realidad nos va a definir lo que nosotros después, el valor que siempre usamos en el campo, que es los kilogramos de semilla por hectárea que vamos a utilizar. Hay un montón de cuestiones que uno las puede conocer, digamos, lo que es el valor cultural de la semilla, qué pureza tiene, cómo germina, cuánto pesa. Importante conocer también el porcentaje de peleteado porque hay una gran proporción de lo que estamos poniendo que es carbonato de calcio y en función de eso, bueno, vamos a saber cuántas semillas viables por metro cuadrado deberíamos estar aplicando. Hay otro montón de cuestiones que es lo que nos va a dar la eficiencia de siembra, digamos, de cuántas plantulitas viables estamos poniendo, cuántas realmente vamos a lograr, sobre los que podemos tener algo de conocimiento y generar alguna acción, que es ver que la máquina está bien, ven que la preparación de la cama de siembra esté bien, pero hay un efecto clave en este momento que es bastante difícil de manejar, que son los factores climáticos. Relevamientos que se han hecho desde la experimental, está hablando que en la provincia está en el mejor de los casos entre un 30 y un 40% de eficiencia de siembra o coeficientes de logro. Bueno, ¿cómo se calculan estas densidades? Es una fórmula matemática. En general hablamos que en alfalfas puras deberíamos lograr entre 250 y 300 plantas por metro cuadrado. Cuando las leguminosas van consociadas, bajaría este número a 150 a 200 y las gramíneas, según qué tipo de gramínea, entre 70 y 200 plantas por metro cuadrado. Este simplemente es un ejemplo de cómo pesa esa eficiencia o coeficiente de logro que hablamos hoy en los kilos verdaderos que uno debería echar. Fíjense, a mismas condiciones de la semilla, o sea, pureza y poder germinativo, y a una misma cantidad de plantas a lograr, pasando de valores relativamente buenos para la media provincial, pero valores logrables cercanos al 60%, a valores más parecidos a los de la media provincial de entre el 40 y 50, fíjense que estamos prácticamente duplicando la necesidad de kilogramos de semilla a utilizar. En cuanto a sistemas, nosotros hemos hecho algunas evaluaciones y en general las pasturas, haciendo bien las cosas, se adaptan bien a ambos sistemas. En general, por lo menos en la experimental y lo que vemos en gran parte de productores de la zona, es que la siembra directa ha tomado gran importancia, sobre todo por las oportunidades de labores que nos genera. En general, sembradas bajo los dos sistemas en fecha óptima, siempre algo de ventaja para la siembra en labranza convencional hay. El tema es que es muy pocas las veces que uno puede lograr bajo ese sistema sembrarlo en tiempo y forma. Bueno, una vez o en el momento de la siembra es bastante importante, vamos a pasar a la otra etapa que es la fertilización,
es bastante importante en la provincia y hay bastante conocimiento de las necesidades de la fertilización fosforada. Ustedes saben que nativamente, sobre todo los vertisoles, pero gran parte de nuestros suelos, tienen entre 5 y 7 partes por millón de fósforo, que son limitantes sobre todo para las leguminosas. El objetivo que nosotros planteamos es alcanzar niveles cercanos a 12 o 15 partes por millón, que no son los óptimos de manual para las leguminosas, pero para llegar a las 20, 25 partes por millón que necesitan, me estarían mirando con mala cara. En general utilizamos como cuenta que para elevar una parte por millón en el suelo necesitamos aproximadamente 20 kilos de superfosfato o fosfato diamónico. Y bueno, y las respuestas a la fertilización fosforada van a depender obviamente de qué especie estemos considerando, de qué dosis y de qué nivel de fósforo. ¿Por qué son importantes las respuestas? Porque saber cuánto nos responde el cultivo al insumo que estamos aplicando nos permite después hacer la cuenta si eso que nosotros estamos poniendo se paga con lo que nos responde. A modo de ejemplo, un ensayo de evaluación de fertilización con fósforo en vertisoles, vamos a ver 4 situaciones distintas. Fíjense, una especie de alfalfa en un suelo relativamente bien provisto de fósforo para lo que es el promedio de la provincia y utilizando dosis elevada de fósforo. Fíjense, estos son 30 kilogramos de fósforo elemento. Un súper o un diamónico tiene 20% de fósforo elemento y 46 de pentóxido. O sea que habría que hacer 30 por 5, eso es con 150 kilos de súper. Fíjense, un suelo bastante bien dotado con una dosis elevada, ustedes saben que cuando las dosis son más altas, la respuesta por unidad de producto empiezan a decrecer. Sigue respondiendo muy bien la alfalfa a esas dosis en un suelo relativamente bien provisto. Fíjense, entre 40 y 36 kilogramos de materia seca por kilo de fósforo. Uno después debería hacer esa cuenta, si esos 40 kilos de pasto nos están pagando el kilo de fósforo que yo estoy poniendo. Otra situación, ¿se acuerdan que dije que variaba también según la especie? Fíjense, trébol rojo, otra especie en el mismo suelo. Y vemos que para las mismas dosis, el trébol rojo es bastante más demandante de fósforo. Tiene respuestas bastante mayores, fíjense, casi que duplica con 150 kilos la respuesta. La misma especie, más demandante, pero en un suelo de los promedios de la zona, con 5,6 partes por millón. Fíjense los niveles de respuesta, 236 kilogramos de materia seca por kilo de fósforo aplicado. Bueno, y una especie que requiere algo intermedia en cuanto a sus requerimientos y en un suelo también intermedio, como es el lotus, vemos que también de todas formas responde al fósforo. Esto es un gráfico que trata de mostrar como situaciones de frontera, las respuestas de indiferencia. Los colores son distintos precios de la carne, hoy estaríamos más cerca de la línea verde, y los distintos puntos son distintos precios del fósforo. Esto está hecho para un súper de 500, 750 y $1000 la tonelada. Hoy estaríamos más o menos cerca de este punto. Fíjense que hoy para, estar por arriba de la línea verde significa que estoy sacando algo por encima de lo que puse en fertilizante. Y estar por debajo quiere decir que no pago siquiera el fertilizante. Para pagar el fertilizante un día de hoy en una pastura deberíamos estar esperando una respuesta por encima a 20 kilogramos de materia seca por kilo de fósforo aplicado. Como vimos en las filminas anteriores, en general estas respuestas están bastante por arriba, o sea que es una práctica que se debería pagar tranquilamente. En cuanto al nitrógeno, voy a hablar algo en pasturas y algo en verdeos. En general en pasturas los impactos que esperamos son los obvios. Primero, si uno aplica fertilizante, que la pastura sea más productiva. Por otro lado, el nitrógeno nos permite, sobre todo a través de la gramínea, modelar un poco la curva de oferta y hacerla un poco más de fin de invierno y más de inicio de primavera, pero tal vez, como les comentaba antes, el mayor impacto del nitrógeno es la persistencia productiva de las pasturas. En general, las que sobreviven a los tercer, cuarto y quinto años de las pasturas son más las gramíneas, y lo tradicionalmente realizado era la fertilización fosforada. Las leguminosas estaban excelentes los primeros 2 o 3 años, y a partir de ahí decaían en producción. Y esa gramínea la teníamos subnutrida, chiquitita, abajo de las leguminosas, y ahí queríamos que produzcan. Si uno de entrada mantiene un buen balance entre leguminosas y gramíneas, puede aspirar a tener unas pasturas de mayor duración. Bueno, esto lo vamos a pasar.
Las respuestas en pasturas obviamente son al nitrógeno. Fíjense que estamos en promedio, esto compara sistemas de siembra y mezclas, cercanas a entre 25 y 30 kilogramos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado. En cuanto a verdeos de invierno, esto principalmente está enfocado sobre raigras anual. El nitrógeno tiene un efecto importante sobre el crecimiento inicial. Nosotros, si queremos utilizar un verdeo en el invierno, lo que queremos es que sea un avión, que cuanto más rápido podamos entrarlo a pastorear. Vamos a ver algo de respuestas también para estimar si se paga o no la práctica, y algo de respuestas también en producción de carne. Bueno, en este caso es un ensayo con raigras anual que compara 3 dosis de nitrógeno, sin nitrógeno, 50 kilos de nitrógeno y 150 kilos de nitrógeno. ¿Y qué es lo que pasa en los días desde la siembra? Esto está aplicado todo al macollaje. Vemos, en general nosotros recomendamos, sobre todo en raigras anual, no entrar a los primeros pastoreos con muy baja disponibilidad, porque tenemos medido que cuando uno entra muy temprano compromete bastante lo que es la producción otoño-invernal. Por ahí no hay un gran efecto sobre la producción total del cultivo, pero entrar muy temprano tiende a hacerlo más primaveral el cultivo. Entonces, si nosotros en general recomendamos entre 1.500 y 2.000 kilos de disponibilidad para entrar. Entonces, fíjense, si yo digo voy a entrar al raigras cuando tiene entre 1.500 y 2.000 kilos, si no estoy utilizando nitrógeno me estoy yendo cerca de los 100 días de implantación, mientras que con la utilización de nitrógeno estamos llegando cerca entre los 60 y 70 días a pastorear ese cultivo. Y la utilización de nitrógeno hace también que el cultivo se haga más otoño-invernal. Fíjense, sin nitrógeno cerca de un 45% de la producción me la entrega el cultivo en otoño-invierno, y a medida que uno utiliza el nitrógeno en etapas tempranas, hace que pueda llegar hasta cerca del 60% de la producción en otoño-invierno. Bueno, la importancia de conocer las respuestas para hacer esas cuentas después si se paga o no la fertilización. Fíjense, esto es en ese ensayo que vimos anteriormente con trébol, respuestas entre 33 y 40 kilogramos materia seca por kilo de nitrógeno, entre 50 y 30 en los ensayos de dosis, en un ensayo que compara sistemas entre 40 y 21, y esto es en producción animal. Fíjense, concentrémonos si quieren sobre esta última. Pasar de 0 nitrógeno a 100 kilos de urea o 300 kilos de urea, que sería en este caso, nos permitió pasar de una carga de 1,2 cabezas por hectárea a entre 3 y 4 con la fertilización. Respuestas entre 5 y cerca de 3 kilogramos de carne por kilo de nitrógeno aplicado. Uno debería hacer la cuenta, si esos entre 3 y 5 kilos de carne te pagan el kilo de nitrógeno, que está expresado en este gráfico como vimos hoy para fósforo. Hoy también en cuanto al precio de nitrógeno estaríamos por acá, y el precio de la carne en lo que es la línea verde. Para pagar la práctica deberíamos estar por arriba de entre los 10 y 15 kilogramos de materia seca. Bueno, si quiere pasamos, porque estos son 2 filmines. Le adelanto a Juanjo, porque me están... por mi parte, muchas gracias, y lo dejo con Juan de Batista, que va a comentar el sistema arrocero. Buenos días. Bueno, yo simplemente quería comentar el efecto que tiene esta rotación arroz-pastura sobre el suelo y las propiedades del suelo, y esto es un ejemplo de una intensificación del uso del suelo en donde se produce una sinergia positiva entre la parte de producción agrícola y la producción ganadera. El principal efecto que podemos pedir a las pasturas es conservar el suelo y algunos de los elementos productivos. Y un indicador de calidad de suelo, el principal, es la materia orgánica. Y acá vemos, este es un gráfico en un ensayo de larga duración hecho en San Salvador, financiado por la Fundación Pro Arroz, donde se compararon en verde es la rotación de arroz, 3 años de pastura y arroz, esa es la rotación. El rojo es arroz 1 año, después soja y maíz y soja. El marrón una monocultura de arroz, y arroz, soja el azul.
Lo que vemos después de 2 ciclos de esta rotación, a los 8 años, es que la única rotación que mantiene el contenido de materia orgánica es la rotación de arroz con pasturas, y que en todas las rotaciones agrícolas en promedio se pierde unos 8 toneladas de carbono en el horizonte superficial del suelo. Es decir, que pasamos de 43 toneladas de carbono a 34,5. Esto también lo pudimos comprobar no solo en un trabajo anterior, en un relevamiento, porque este sistema se empezó a utilizar en Entre Ríos a fines de la década del 80, y en un trabajo de relevamiento de casos de situaciones reales en campos, teníamos la duda de, bueno, ¿cuánto tiene que durar la pradera para producir realmente un mejoramiento? Y este es un trabajo hecho por Nancy Marzorati, donde evaluamos distintos parámetros, acá les muestro de materia orgánica, simplemente cómo evolucionaba la materia orgánica cuando la pastura tenía 1 año, 2 años, 3 años o 4 años. Como vemos, hay un aumento, entonces no solamente es importante que la pastura integre la rotación, sino que también la duración, el tiempo que esté esa pastura. Otro aspecto importantísimo y que vamos a ver que tiene repercusión sobre la parte agrícola es el aumento que está de la mano de la materia orgánica, es el aumento en el nitrógeno total y en el nitrógeno que libera ese suelo luego. En el mismo ensayo que hablamos hoy en San Salvador de rotaciones, acá vemos cómo el nitrógeno total también se desprende completamente, se mantiene, si bien disminuye, se mantiene más alto en la rotación de pastura respecto a la rotación de arroz con cultivos agrícolas. Y al 8º año, el nitrógeno mineralizable, es decir, lo que el suelo puede liberar para el cultivo de arroz, por ejemplo, que seguía en la rotación, la diferencia es notable. Esto está calculado en kilos, y vemos que hay más de 30 kilos de diferencia entre el arroz pastura y arroz con cualquiera de las rotaciones agrícolas. Esto implica una menor necesidad de fertilización nitrogenada para el cultivo de arroz. Además, las pasturas producen un efecto benéfico en la parte física del suelo, en la conservación de la estructura, principalmente en la estabilidad estructural. En este caso, en ese mismo ensayo, acá cuanto más alta es la barra, significa que es más inestable el suelo, que más fácilmente se va a planchar, que se va a perder la porosidad estructural. Entonces, acá vemos que el arroz pastura es el que tiene el mejor comportamiento, y por supuesto la monocultura de arroz, que implica una cantidad de laboreos anuales, es la peor. Y lo mismo pasa para un indicador que se llama precolación, que nos da idea de la macroporosidad del horizonte superficial, que es con la velocidad que después puede penetrar el agua, y que cuando en este caso, en el ensayo comparado de pastura con las rotaciones agrícolas, hay una gran diferencia a favor del arroz con pasturas. Y es muy grave esto, sobre todo cuando hay muchos cultivos de arroz continuados, principalmente si son regados con agua de pozos profundos, porque en general en la provincia y de la mitad de la provincia hacia el norte son aguas bicarbonatadas sódicas, donde estamos agregando sodio y que produce, y la consecuencia en los cultivos es una degradación de la superficial que vemos acá, que es este encostramiento que después dificulta el nacimiento de las plantas. Bueno, simplemente para comentar, para finalizar, es que esta rotación de arroz con pastura constituye un sistema de producción ecológicamente sustentable, y después, según las relaciones de precios, serán más o menos sustentables económicamente, y que permite mantener o aumentar la materia orgánica del suelo, disminuye los requerimientos de fertilización nitrogenada para el arroz, mejora la estructura, es eso del aumento de la macroporosidad y la estabilidad de agregados, y aumenta, por supuesto, la oferta forrajera en cantidad y calidad respecto a lo que se utilizaba o que se utiliza en otras situaciones, que es dejar simplemente el campo natural o la comunidad cereal que se genera luego del cultivo de arroz.
Bueno, nada más por el momento. Solamente queríamos agradecerle y por cualquier cosa, ahí están nuestros mails de Alejo y mío para cualquier consulta. Bueno, allí está Juan José de Batista. Antes fue el ingeniero Alejo Rezon del INTA Concepción del Uruguay.